La historia secreta es un libro que trata sobre un problema limítrofe que tienen Venezuela y Colombia. Esto ocurrió en el Golfo de Venezuela en el año de 1987, en agosto. Fue el incidente político, militar y diplomático más grave que ha tenido Venezuela y Colombia. Este libro de la historia secreta es una investigación realizada por más de 35 años. Busqué documentos oficiales, testimonios políticos, diplomáticos, militares, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia. Y se denomina la historia secreta porque por primera vez, luego de 35 años, muchos de los protagonistas de esta historia se decidieron a hablar, a contar los hechos, a contar lo sucedido. La posición privilegiada que tuve en aquel momento, siendo mi padre el comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela y protagonista principal de esta arma en lo que fue aquel incidente militar causado en el Golfo de Venezuela, cuando una corbeta misilística de la Armada colombiana penetra las aguas de Venezuela y comienzan los hechos para el incidente más grave que ha sucedido entre Venezuela y Colombia. Mi pasión por estos temas de la aviación comienza desde el momento que nací. Nací en la base aérea de Nellis Air Force Base en Las Vegas, Nevada. Mi padre se entrenaba en aquel momento en el caza de la época, que era el F-86, y ahí comenzó toda mi pasión. Entre aviones, entre aquellos pájaros de acero, entre navegantes, entre toda aquella pasión que comenzó en aquel momento hace ya muchos años. Aquella madrugada eran como las 3:30 de la mañana. Mi padre se acercó a nosotros, nos despertó y se acercó a mí y me dijo: hijo, cuida de tus hermanos y de tu madre. Si yo no vuelvo de esta misión, tú tendrás que encargarte de ellos. Aquellas palabras marcaron mi vida. En aquel momento supe lo difícil de la profesión de mi padre y su pasión por Venezuela, por defender a Venezuela de un hecho que gracias a Dios no sucedió, pero que hubiera sido muy grave para las relaciones entre Venezuela y Colombia. El libro La historia secreta está hecho para las futuras generaciones de líderes venezolanos y colombianos, para que un hecho como este que sucedió en agosto de 1987 y que casi llevó al borde de la guerra a dos naciones hermanas como Venezuela y Colombia no se vuelva a repetir. Para el libro La historia secreta entrevisté desde el presidente de Venezuela, principal líder en aquel momento de esta crisis, hasta sus ministros. Entrevisté también a personeros del gobierno colombiano, entrevisté inclusive a ministros colombianos para saber qué estaba ocurriendo, cuáles fueron los momentos claves de aquella crisis, qué determinó el final de aquella crisis, cómo aquella crisis llegó al clímax y no llegó a mayores consecuencias que hubieran marcado de por vida las relaciones entre Venezuela y Colombia. Todos los documentos oficiales que se publicaron, tanto de la Cancillería venezolana como de la Cancillería colombiana, y hurgué en la mayor cantidad de documentos para lograr esta historia maravillosa, una especie de thriller de acción donde les cuento a todos ustedes lo que no se ha sabido de este incidente. Aquellos hechos que por 35 años permanecieron ocultos, por primera vez van a ser publicados. Ahí van a ver la posición de Venezuela, van a ver la posición de Colombia, van a ver la posición de los militares venezolanos, la posición de los militares colombianos y también, muy importante que está descrito en esta historia, es la posición de los Estados Unidos de América. Recuerden de que para aquel momento Estados Unidos estaba buscando la paz en Centroamérica con el Grupo Contadora, de manera que Venezuela y Colombia eran los mayores aliados democráticos de los Estados Unidos en 1987. Todos estos documentos están plasmados en la historia secreta. Los invito a leer esta maravillosa obra que está escrita para todos ustedes. Este libro está disponible en todas las plataformas de Amazon a nivel mundial. Sean ustedes los protagonistas, los primeros en leer La historia secreta.